Si quiere poner por aquí. ¿Lo perdido? Muy buena. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? A ver, es verdad. Permitir. ¿Empezamos el acto entonces? Sí. Hola, buenas tardes. Hablando de la editorial de Diesel Spiron, una de mis funciones es leer el material que nos llega a la editorial, de todos los manuscritos, seleccionar cuáles se publican y cuáles no. Y siempre pedimos las 50 primeras páginas. La gente me dice, ¿y solo con leer 50 páginas ya sabes qué es bueno y qué no? Digo, no. A veces, como en el caso de Leandro, con una página ya te sabes. Él me mandó las 50 páginas, yo me leí nada. Fueron 2 páginas y dije, yo tengo que publicar esto, como sea. Para mí es un orgullo que haya salido todo adelante con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero creo que lo vale, que se lo merece. No me quiero extender mucho más porque es la noche de Leandro. Simplemente espero que lo disfruten, que vean ahora el trailer que hemos preparado especialmente para esto. Y sin más, vamos a ponerlo, ¿vale? Y a que empiece la fiesta. Ahí está. Un momentito, es complicado. Una tacita de aquí. No se preocupe. No se preocupe, está no. Gracias. Sí. Yo me voy a poner por aquí arriba y que hagan los niños. Bueno, hola, yo me llamo Alexis. Para mí resulta muy agradable estar aquí en la casa de Rico Cruz y casa de todos, creo ya, ¿no? Entonces está convirtiendo en una casa al pueblo y me gusta, ¿no? Compartiendo otra vez mesa con Leandro Pinto, ¿no? Hace poquito estuvimos aquí y sentados en la misma postura. Esto ha mejorado bastante además, pero bueno. Y claro, puede que alguien que tuviera mala leche, y los canarios tenemos mucha mala leche, pudiera decir que es que Leandro y yo nos rascamos la espalda mutuamente, ¿no? Porque él entonces habló de un libro mío, yo voy a hablar de un libro de él, y yo, si alguien piensa así, yo aviso, ¿no? Que yo le rasco la espalda a mis amigos cuando me apetece, ¿no? Pero solo si sus trabajos se lo merecen, y en este caso la nueva novela de Leandro se lo tiene más que merecido, ¿no? Con Leandro, o más bien con los textos de Leandro, yo me he llevado una grata sorpresa, ¿no? Y me explico, a mí me ocurre que en los últimos tiempos me caen en las manos muchos libros de supuestos nuevos talentos. A mí sale que en los borradores, ¿no? Pero a mí me caen los libros ya publicados. Tú supieras, Alex. Claro, estas cosas de la generación Kindle y de la autopublicación y de este tipo de cosas. Y bueno, ellos suelen estar más interesados en obtener notoriedad o en vender libros que en escribir bien libros, ¿no? Ojo, advierto, esto no tiene nada de malo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a participar en Operación Triunfo, pero yo cuando pago la entrada a un concierto prefiero ir a ver a gente que haya estado en el conservatorio. ¿Vale? Y es que cuando uno lee esos libros pues suele encontrarse con historias que
cuando quieren ser clásicas resultan demasiado manidas y obvias, ¿no? Y cuando intentan resultar originales caen normalmente en el absoluto disparate. Y eso, si dejamos a un lado errores de sintaxis, el vocabulario pobre, una casi total ausencia de cultura literaria y de conocimiento del oficio, todo lo cual pues suele dar como resultado libros que son poco más que borradores, ¿no? Totalmente carentes de toda capacidad estética. Empiezo diciendo esto porque este no es el caso de Leandro, ¿no? Y eso creo es lo que le distingue de muchos de sus contemporáneos y lo que le va a hacer sobresalir de entre casi todos ellos, ¿no? Al leer a Leandro uno nota que no está tan interesado en triunfar como en escribir bien, ¿no? Nota el amor a la literatura, ¿no? Hay seguridad en su pulso narrativo, hay consistencia en sus textos, ¿no? Y todo esto nos indica que estamos leyendo a alguien que ha leído mucho, que ha trabajado aún más su propio texto, esforzándose de verdad en establecer un diálogo serio con la tradición y con los lectores. Y eso es lo que yo por lo menos busco en un libro, ¿no? Por eso me alegra mucho que aparezca Veneno de Escorpión, ya su tercer libro, y me siento muy honrado de que Leandro pues contara conmigo para presentárselo a ustedes, ¿no? Ahora deberíamos hablar del libro y ahora vienen los problemas, ¿verdad? Porque ocurre una cosa con este libro. Yo no quiero destriparles absolutamente nada del argumento, ¿no? Es más, yo les recomendaría que se olvidaran de lo que han visto en este estupendo book trailer. No deja de ser estupendo, pero no tenían que haber leído los subtítulos del book trailer, y les recomendaría incluso que ni siquiera leyeran la reseña de la contratapa del libro, ¿no? Les recomendaría que se sumergieran en él directamente, olvidándose de todo lo que les pueda contar alguien sobre el argumento, y que cuando lo lean no le cuenten nada del argumento a nadie, porque se lo van a estropear, incluso si le cuentan cosas del principio. Pero claro, hay que hablar del libro, ¿no? Y bueno, intentaré hablar de él sin destriparles nada del argumento, aunque está puesto con la técnica del manuscrito encontrado, ¿no? Del palimpsesto. Pues se van a encontrar casi inmediatamente al protagonista y narrador Javier Sultz. ¿Lo pronuncio bien? Sí, Javier Sultz. Vagando por una geografía espectral, ¿no? Colándose en trenes de mercancías, alojándose en cuchitriles, pues Sultz procura pasar inadvertido porque va huyendo. Y claro, de quién parece huir Sultz y de quién huye realmente, no se lo voy a decir, porque en mi opinión ese es el verdadero asunto de la novela, ¿no? Pero les adelanto ya que leyendo Veneno de Escorpión yo por lo menos recordé algo que escribió Bárbara Yaco, ¿no? En un libro muy bonito, se llamaba Vida con mi amigo, ¿no? Aquello de que los verdaderos viajes son los que se hacen hacia el interior de uno mismo, ¿no? Y bueno, pronto descubrirán que ese viaje, esa huida, la empezó Sultz muy pronto, ¿no? Justo desde la infancia, y ha durado toda su vida. Si son ustedes verdaderos lectores de novela, de esos que disfrutan de la técnica de la postergación, del hecho de que las cosas ocurran al ritmo al que tienen que ocurrir, pues van a gozar mucho con esta novela, porque Leandro no opta por la rapidez forzada, ¿no? Él es de los que saben que una novela no es un telefilme ni es un videoclip, ¿no? Así que una vez introducidos en el mundo de la novela, y eso sí ocurre muy rápidamente, en muy pocos párrafos, pues la trama se va a mover a un ritmo engañosamente pausado. Digo engañosamente porque poco a poco, en una historia neblinosa, ¿no? que a mí particularmente por la atmósfera y por las estrategias me recuerda a una desasosegante novela de Roland Topor que se llamaba El quimérico inquilino, ¿no? Igual no han leído la novela, pero hay una película muy célebre rodada por Roman Polanski, ¿no? Inspirada en ella. A mí me recuerda mucho a ese tipo de texto, ¿no? De Veneno de Escorpión, esta novela extraña, esta novela claustrofóbica, hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Me gusta, por ejemplo, la geografía inventada, ¿no? Ese mundo con trenes, con ciudades anónimas, con playas desiertas, con callejones estrechos. Ahí Leandro consigue un efecto muy peculiar, porque aunque la novela transcurra en años recientes, ¿no? Transcurre entre los años 90 y el 2007, creo, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Y pese a que coquetea con el terror gótico y con el psicotriller, pues consigue crear paisajes asimétricos, desproporcionados, dignos del expresionismo alemán,
Quizá por eso, mientras yo la leía, pues me acordaba del Kafka del Proceso o del Gustav Meyrink del Golem, ¿no? Y creo que eso no es un repalón mío, pues de hecho en la novela se cita a Fritz Lang, ¿no? Sí, ¿no? Y el gabinete de Caligari. Claro, el gabinete del doctor Caligari, efectivamente, o sea que hay mucho expresionismo en ella, ¿no? La arquitectura de Veneno de Escorpión también me gusta, la trama es sólida, el argumento está bien estructurado, está bien expuesto y sobre todo está bien resuelto, está muy bien cerrado, sin que sea previsible y sobre todo sin sacarse conejos de la chistera, ¿no? Y yo eso lo agradezco mucho, ¿no? Porque estoy bastante harto del Deus ex machina y de que el asesino sea el mayordomo, ¿no? Y es muy natural en ella cómo conviven el horror sobrenatural, el horror existencial y el psicotriller, que no son la misma cosa para nada, y que a veces cuando están juntas chocan, ¿no? Aquí pasamos de una a otra tendencia de una manera muy natural, sin que Leandro incurra en ninguna de las torpezas en las que suelen incurrir los que manejan estos géneros, sobre todo los del psicotriller, ¿no? Que se lían a mancharlo todo de sangre, ¿no? Aquí hay sangre y hay puf, pero hay la que toca, ¿no? Y cuando toca da verdaderamente mal rollo, ¿no? Que es para lo que está. Me gusta además que la novela utilice símbolos y estereotipos clásicos, dotándolos de nuevos significados mediante pequeños, muy sutiles cambios en sus mecanismos convencionales, ¿no? Claro, ahí sí les digo qué símbolos y qué cambios hay, pues también les destripo cosas, o sea que me callo. Y también me gusta el discurso sobre la soledad que recorre toda la historia, ¿no? De alguna manera todos los personajes, no solo el protagonista, están solos, guardan secretos, tienen muchísimas dificultades para comunicarse y abrirse, y de ahí van a provenir muchos de sus males, ¿no? Bueno, por último, los objetos, ¿no? Yo imparto talleres de escritura normalmente y le doy mucho la lata a los talleristas, ¿no? Insisto mucho en el poder de los objetos, ¿no? Con cierta capacidad simbólica, ¿no? Su posibilidad de establecer puentes entre la ficción y la realidad del lector, de mover la trama para explicarlo claro, pues Caperucita va a ver a su abuela porque lleva una cesta, si no hay cesta no hay cuento de Caperucita, ¿no? En ese sentido, pues Leandro, que no ha tenido la desgracia de soportar una sesión conmigo, escoge y maneja, Nis así, la pobre, Nis, él escoge y maneja muy bien los objetos y consigue que, fíjense, una lata de café o una caja de fósforo nos tengan ahí pendientes, turbados, inquietos, o atrayéndonos hacia adelante, ¿no? en la trama, ¿no? O sea que yo no le robo mucho tiempo más a Leandro, ¿no? Que es a quien han venido a escuchar hoy. Les invito, eso sí, a acercarse a Veneno de Escorpión y a sumergirse en sus páginas, aunque para finalizar sí que les voy a hacer una última y pequeña advertencia, ¿no? No se crean que no van a pasar angustia, no se crean que no se van a enfrentar a un espejo, y los espejos son abominables, ¿no? Como decía Borges, y no se crean que no van a tener ninguna pesadilla por culpa de este libro, ¿no? Las van a tener, y eso es lo que buscamos los lectores de libros desasosegantes, ¿no? El autor de este libro, aunque lo vean aquí con esa cara de buena persona, ¿no? O sea, sabemos que es buena persona, pero como autor es un mal bicho, ¿no? Un verdadero escorpión, y ya saben que nunca hay que fiarse de un escorpión. Muchas gracias. Agradecerte, primero tu presencia aquí, que para mí ya es muchísimo, segundo que hayas leído el libro, que para mí es todavía más, y poco puedo decir respecto de este análisis, que me he quedado alucinado porque siempre termino descubriendo lo mismo, que hay cada interpretación por cada lector de una novela, y aparte en este caso es un análisis muy erudito porque desgrana de manera técnica, digamos, el argumento, las técnicas que se utilizaron y cosas que yo, palabras que a lo mejor no había escuchado nunca, como postergación y demás, me he enterado de que las tiene la novela. Entonces agradecerte primero el análisis que ha hecho porque me he quedado flipado, que ojalá me siguieras robando tiempo siguiendo con el análisis, y decir que para mí es una novela muy especial porque tuve una relación muy ambigua con ella, lo comentaba el otro día en una entrevista, y la primera redacción tuvo lugar hace 5 o 6 años,
estaba yo en un momento un poco complicado, no quise que mis dramas se vieran mezclados en la novela, no pude evitar que se vieran mezclados, y la novela acabó olvidada y la odié durante mucho tiempo. No tenía ni título, ni era algo muy distinto de lo que se vio al final. Después las cosas empezaron a salir un poco mejor, vinieron las 2 publicaciones, me empecé a sentir más a gusto con la narrativa que estaba llevando adelante, y un día se me ocurrió rescatarla, ojearla, y me di cuenta que había un material interesante, que se podía volver a trabajar sobre ella, que con más entusiasmo, con un pensamiento más positivo hacia la novela y encarando la historia a lo mejor desde otro enfoque podía darle un buen fin. Lo que pasa es que esto llevó el problema de que entendí que no iba a hacer falta una revisión ni una reestructuración, sino una redacción nueva por completo, y destrozar las páginas que había y empezarlas otra vez. Fue costoso tomar la decisión, pero conforme iba analizando el texto me di cuenta de que iba a caminar sobre terreno mucho más firme si la escribí otra vez. Pero la verdad es que al final me entusiasmó mucho la idea de redactarla nuevamente. Me puse a la tarea y me sentí mucho más cómodo, porque ya conocía la historia, porque ya estaba muy vinculado a los personajes, porque me habían acompañado durante la primera redacción y había estado, aunque de forma inconsciente, los había tenido en la mente durante los 3 años que la novela permaneció. Entonces me puse a la tarea y fue una redacción mucho más positiva. Ahí mi relación con la obra cambió muchísimo, me sentí mucho más a gusto. Pude darle el enfoque que quería, intenté incluso cambiarle la persona, narrarlo en tercera persona. Me di cuenta que no iba a ser posible, de que es una novela que se tiene que narrar en primera persona exclusivamente. Lo cual para mí era un desafío, porque era la primera novela larga o el primer proyecto serio que encaraba con este tipo de narrativa. Y era más complicado, porque te cierne solamente a los ojos de quien habla, solamente puedes contar lo que el protagonista escucha, solamente lo que el protagonista ve, lo que el protagonista siente, y pierdes la omnisciencia que da la tercera persona, que muchas veces es mucho más cómoda. Pero dado el drama humano que detecté y el fondo problema que tenía este hombre psicológicamente, me di cuenta de que solo se podía narrar en primera persona y por tanto lo encaré así. Y la verdad que la experiencia fue gratificante, muy divertida, aunque es verdad que quemó un poco. Quemó un poco porque implicarse con la realidad psíquica del personaje, claro, implicarse en ese sentido te puede llevar a meterte en la piel de un personaje cuya vida no tiene nada que ver con la mía. Yo tengo una existencia plácida en comparación a lo que le pasa a él, y por tanto costaba lograr esa compenetración con el personaje. Pero pienso que tuve la suerte de que la propia historia fue la que me ayudó a que se devanara como se devanó, y me fui encontrando con lo que decías, el tema de los objetos. Me di cuenta de que podía explotarlo y de que podía sacar buen partido de la simbología, ¿no? Y también me dio la oportunidad de jugar un poco con los géneros. Yo pienso que es una novela que marca una especie de transición en lo que he escrito, porque si bien el tema de las presencias sobrenaturales es evidente, a lo mejor marca un acercamiento directo hacia el género de lo que había tenido hasta ese momento con las otras novelas y con los relatos que había escrito. Y este tema de fusionar géneros y de fusionar temática y de lograr una miscelánea de temas variados me resultó fascinante, porque fue toda una experimentación para mí. El descubrir nuevas posibilidades, el descubrir que una novela de terror no tiene por qué ser de terror en todo momento, que puede tener pinceladas de género policial, y además me gustó mucho al final cómo encaré o cómo tuve la posibilidad de enfrentarme a las relaciones personales que se generan en la novela. Me parecieron que no son del todo convencionales, porque el drama que arrastra el personaje no es nada convencional, y al final, cuando acabé con el manuscrito, lo repasé unas cuantas veces, me di cuenta de que estaba tocando muchos más temas de los que al principio creía que había tocar, porque el drama de la infancia era algo que no me había planteado al principio, ni en la primera redacción estaba tan patente. Descubrí que los traumas infantiles se tocan y en profundidad en la novela. El tema de la variación psicológica del personaje, de la evolución. Y al final me gustó tanto la idea de encontrarme con la propia espiral que arrastraba el personaje, y traté de explotarla lo más posible y de, digamos, agarrando el subconsciente del personaje, intentar exprimirlo hasta las últimas consecuencias, para su propio pesar. Se puede decir que maltraté un poco al personaje, que lo sometí a un queme muy bestial,
pero pienso que la historia lo requería y que al final su relación con los personajes que le rodean y con toda la trama que se va desenvolviendo requerían que el personaje se viera involucrado en eso. Quizá es verdad que me pasé un poco, a lo mejor lo castigué demasiado, pero me pareció que a lo mejor solo así podía llegar a lograr la conclusión de el porqué de sus actos, el porqué de su soledad tan profunda, el porqué de sus problemas de comunicación. También me pareció importante este tema de la comunicación, porque pienso que muchas veces, ¿cuántas personas habrá así, con problemas para comunicarse, con dramas internos de tan alto calado, y que a lo mejor de cara a los demás parecen personas normales, ¿no? Y desempeñan un trabajo y se relacionan socialmente, y generan amistades, grupos de personas, y al final no sabemos lo que puede de puertas para adentro. Creo que hay una escena muy concreta en la que él se reúne con sus amigos, todo bien, y cuando llega a la casa cierra la puerta y se le derrumba todo, ¿no? Cuando se encuentra con su soledad. Y básicamente llegué a sentirme al final muy cómodo con el resultado. Nunca terminamos de estar del todo conformes, pero pienso que de las 3 novelas publicadas es la más conseguida, con diferencia. Pues por lo menos yo fríamente trato de analizarlo, nunca es fácil valorar la calidad de la propia obra, pero pienso que no solamente marca una evolución, sino que la veo como la más consistente de las 3, ¿no? Y llegué a sentirme muy cómodo con el resultado final. Y después está lo otro, que es la experiencia editorial, que fue magnífica desde el nacimiento del proyecto, fue muy bonito todo. Desde el principio me pareció que el entusiasmo por la novela era muy sincero por parte de la editorial, que había una intención de mucho respeto hacia la obra, y de que realmente la obra gustaba y era apreciada por lo que era. Y en todo momento me sentí muy apoyado y muy comprendido en todo el proceso que vino después. Y decir que fue un proceso extremadamente profesional, porque hubo un trabajo de corrección muy minucioso en el que bueno, cualquier detallecito lo comentábamos, alguna coma, lo que sea, ¿no? Muchos correos electrónicos, sobre todo eso, un ida y vuelta, un contacto muy positivo con la editorial. Después vino el tema de la portada, que fue otra experiencia. Solamente ver la portada ya fue una experiencia en sí misma. Conocer el trabajo de la ilustradora también, al margen de este trabajo. Y la consolidación de un proyecto que desde que lo vine a hacer, desde que contacté con la editorial, desde que empezaron los primeros contactos, yo vi que tenía toda la pinta de acabar muy bien. Y hoy lo estamos presentando, yo estoy muy contento con el resultado final. Pienso que aparte de ser la novela más conseguida que tengo, pienso que como edición también significa una especie de vuelta de tuerca para mí. Creo que es un paso adelante indudablemente. Y ahora solamente esperar qué opiniones recibe. La novela está dando vueltas por el mundo hace un par de semanas, 3-4 semanas, entre que salió en ebook a finales de año. Y en principio ha tenido buena acogida, ya están cayendo las primeras reseñas. Y está gustando, por lo menos está gustando, la gente con la que me he encontrado se ha llevado una buena impresión y ahora es cuestión de ver a los demás qué les parece. Yo simplemente quiero agradecer a todos los que vinieron, a los que no pudieron venir también, aunque no me escuchen que se lo esté agradeciendo, ya se lo diré en su momento, y habrá otra oportunidad para los que no pudieron venir seguramente. A todos los que están aquí, por supuesto, muchas gracias, a todos los que se animen a leerlo, a los que después me quieran comentar qué les gustó, qué no les gustó. Los que me conocen saben que estoy abierto a escuchar lo que sea, críticas constructivas, las no constructivas, lo que sea, porque cualquier mención del libro, cualquier comentario que tengan hacia cualquier parte de él, es algo que me va a ayudar a mí a crecer, a mejorar y a superar posibles defectos que pueda tener y demás. Yo pienso que les va a gustar y que es una historia que a mí, por lo menos como lector, me atraparía, porque es el tipo de lectura que siempre me atrapó, que siempre me gustó nutrirme de ella. Y sobre todo a ti, agradecerte muchísimo todo lo que has dicho, todo lo que has hecho. Lo que digo, me has descubierto cosas como ese ambiente gótico, esa atmósfera neblinosa que uno, bueno, que es escritor... No, son impresiones de lector, ¿no? Es lo que uno recibe... Exacto, ¿no? Y que muchas veces uno escribe cosas sin darse cuenta de que a lo mejor otra persona las puede llegar a descubrir, y sobre todo que alguien del oficio como tú, con el prestigio que tú tienes, con el talento que tú tienes, con todo lo que siempre te digo, haya descubierto esta obra, la haya analizado, la haya desgranado y que le haya gustado, que es lo más importante. Así que nada, no hay mucho más que decir. Oye, agradecerles a todos. ¿Preguntas? Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Quien quiera preguntar. Yo quiero saber si ahora el segundo grupo pasa adelante Sí, ahora la segunda función. y empezamos de nuevo. Repetimos todos. ¿No? ¿Nos oyen desde la calle?
Vale. No, por eso agradecer a todos los que vinieron porque sin duda tenemos un ambiente impresionante. La verdad que No, todavía si alguno quiere pasar... Sí, todavía. Hay huequito por aquí, sí. Hay un por ahí si alguien quiere Están pasar. bastante... Pero bueno, si alguien quiere preguntar, por supuesto. No, yo le recomendaría a la editorial que hiciera la publicidad en Sálvame. Por favor. Va a ser posible en Sálvame. Bueno, bien, bien. Ahora que estaba, ahora por Salva, ahora que estabas diciendo eso, y de no, eso, ¿no? Que la gente es distinta como tal. Ayer estaban diciendo, los vecinos de la calle Génova 13 estaban diciendo, no, los del número 13 parecían muy normales, siempre saludados. En fin. Si me permiten, abro el fuego de las preguntas, ¿no? Primero, lo que decías, ¿no? de ser malo con el personaje, hacerlo sufrir. Yo creo que ese es el buen camino, ¿no? Ahí lo decía Kurt Vonnegut, ¿no? Con los personajes hay que ser cruel, ¿no? Hay que hacer que les ocurran cosas horribles para que los lectores sepan de qué pasta están hechos, ¿no? Aquí hay unos cuantos escritores y lo saben, ¿no? Que así, digamos, nos solidarizamos con los personajes, ¿no? Y sobre la fusión, es cierto, las fusiones son muy peligrosas, ¿no? Pero pueden ser muy fecundas, ¿no? Como en este caso. De hecho, ahí tocas también un tipo de novela, y ahora que lo estabas diciendo, que yo no lo he mencionado, que no tiene nada que ver con el terror y que no suele utilizarse en el género del terror, ¿no? Que es la Bildungsroman, ¿no? La novela de educación sentimental, ¿no? En esta novela, ¿verdad? Vemos toda la biografía de un personaje desde la infancia hasta que ya es un... Sí, la evolución de su crecimiento, el desarrollo y sobre todo el ver cómo hechos muy concretos que ocurren en determinados momentos de su vida terminan condicionando todo lo demás. Pero es cierto que el personaje, a través de este manuscrito encontrado a la intemperie, ¿no? Donde narra su historia, lo que hace es básicamente una cronología de lo que es su vida, casi desde que nace hasta el momento actual en el que termina el manuscrito. Y claro, es otra vertiente de género que surge espontáneamente, porque uno lleva la historia adelante sin proponerse voy a mezclar géneros o voy a fusionar este género. Sí, claro, todo eso lo ve después el lector, sí, ¿no? Sí, sí. O cuando te enfrentas a una primera corrección, a un primer repaso de la novela, descubres aristas y puntos que no habéis visto a la hora de redactarlo, porque en el candor de la redacción inicial son cosas que uno no se está fijando, se deja llevar más por la historia, por lograr la estructura y el buen hacer narrativo que por darle una etiqueta a la novela, si es de terror, si es policial o lo que sea. Voy a preguntarle a Alexis, sin hacer mención a la trayectoria que tú tienes como escritor, Bueno, ya vale, ya de la trayectoria. Sí. como lector, Sí, como lector, sí, si quieres. sin hacer mención al prestigio que tienes como... El que encima se sentó y dijo, yo me llamo Alexis, como me quedé conociendo. Y a todo lo que Alexis Ravelo representa como escritor, como lector en Gran Canaria, porque he mirado y he visto varios artículos tuyos. Quería saber simplemente, y casi me estoy desviando del libro, ¿no? Sino que me estoy dedicando más al escritor. ¿Qué sentiste tú cuando cogiste una primera obra de Leandro hasta hoy? ¿Qué sentiste al encontrarte con este escritor a la vuelta de la esquina? Sí, es un poco lo que decía al principio, ¿no? A mí me ha sorprendido muy gratamente. Yo, Orlando Brown sí la había leído, la segunda no la he leído, la tengo ahí En la lista de capilla, asuntos pendientes. sí, en la lista de asuntos pendientes. Ya te digo, me llevé una grata sorpresa. Hay muy pocos autores de esta edad, quizás solo Leandro, Nisa, Raico, ¿vale? Esto me estoy llevando muy buenas sorpresas en ese sentido, ¿no? Porque leo muchos autores, bueno, intento leer, vamos a ser sinceros, no me lo leo del todo porque hay mucho Dostoyevsky que no he leído, ¿no? Y a veces para leer ciertas cosas prefiero leer a Dostoyevsky, ¿no? Entonces, me llevó una grata sorpresa primero porque decía, esto se lee muy bien, ¿no? No hay patadas al diccionario, no hay problemas de sintaxis, no hay... Bueno, pero sería... No, perdona, es que eso es muy habitual, por eso te lo estoy diciendo. Ese es el problema. Vamos a ver, yo respeto mucho la ilusión de las personas que se están autopublicando, que están sacando sus libros en Kindle y tal, ¿no? Pero les está faltando un editor, les está faltando alguien que les ponga plomo en las alas y les diga, niño, niña, esto no lo puedes hacer, ¿no? Tienes que hacerlo mejor, ¿no? Entonces terminas leyendo borradores, ¿no?
Cuando leo obras de Leandro, leo obras muy trabajadas, se nota el esfuerzo, porque cuando tú lees un texto con mucha facilidad, o sea, lo que escribimos aquí lo sabemos, ¿no? Cuando un texto se lee con mucha facilidad es porque ha sido muy difícil escribirlo y se nota el esfuerzo, se nota la labor de corrección y se nota que la historia está bien estructurada, la historia es sólida, ¿no? Yo no sé si es de mapa o de brújula, pero al leerla se nota que, aunque fuera de brújula en un principio, luego ha habido ese trabajo de corrección, de trabajo posterior hasta que la obra queda bien, ¿no? O sea, a mí me parece un escritor muy competente, me parece que va a dar muchísimo que hablar, que sus mejores obras están por venir, por supuesto, porque es un pibe, ¿no? Pero que ya se le puede leer muy bien. Yo, de hecho, les confieso, yo siempre llego tarde a hacer los deberes. El libro lo leí antes de ayer y ayer, ¿no? Porque tal. ¿Te lo puedes permitir por el disco duro? Que te lo puedes Sí, permitir. vale. Y me lo leí en 2 días disfrutándolo perfectamente. El último tramo fue una sesión de lectura de 4 horas en las que no solté el libro. Y no suelo, digamos, hacer sesiones de lectura tan largas, ¿no? Lo que pasa es que estaba tan interesado que, claro, el libro atrapa, no hay cosas que te chirríen, no hay puñaladas en los ojos, como suele haber en otros libros, ¿no? Y aparte el argumento, ya te digo, me parece muy bien cerrado, clásico, pero al mismo tiempo original, utiliza símbolos muy tradicionales, ¿no? Que están en el inconsciente colectivo, pero le da una vuelta de tuerca muy sutil que hace que signifiquen cosas nuevas, ¿no? Que eso es muy de agradecer, eso es un soplo de aire fresco, ¿no? Y ya te digo, mi impresión como lector es que, vamos, que sí, que en esta generación no todo está perdido. ¿Vale? Porque ya te digo, yo soy de los que leen generalmente a muertos. O sea, No sí. digas eso, no digas eso. No, digo, a muertos de Sí, muertos, sí, ¿no? sí, Gente sí. que lleva 100 años enterrada, ¿no? Y eso, leer algo escrito ahora por alguien tan joven y también escrito, para mí supone un placer, vamos. Yo con respecto a lo de mapa brújula, Sí. bueno, los que estuvieron en la presentación anterior saben de qué va el tema, pero... O en cualquier presentación, Sí, porque siempre sí, se habla de lo mismo, ¿no? Hay escritores de mapa y de brújula, ¿no? Y los de brújula son los que se dejan llevar por la historia y a medida que se desarrolla pues la van escribiendo, la van redactando, y los que son de mapa son los que se trazan el mapa primero Sí. y a raíz de él trabajan. Para mí supone esta novela el cambio de la brújula al mapa, ¿no? Porque se puede decir que la escribí de las dos maneras. La primera redacción fue a brújula y yo no la notaba inconsistente ni que derivaba en un destino que no quería darle, sino que simplemente por los momentos que estaba atravesando o por la propia enfermedad que transmite la novela, Sí. me sentí enfermo. Y después al reescribirla, por ende se transforma en una novela de mapa, porque la primera redacción es el mapa. Y lo que decías el otro día, en Bombay, 2 personas, Claro. uno con la brújula, uno con el mapa, a ver quién llega primero al hotel, está claro. Sí. Así que para mí supone también un cambio de metodología a la hora de encarar los temas. Sí, hombre, y lo que decías antes, ¿no? Se ve una evolución, por supuesto, de Orlando Brown aquí. Ojo, aunque Orlando Brown a mí me parece un buen primer libro, ¿no? Me parece un dignísimo primer libro, pero se ve la evolución y digo, de hecho, qué bueno, ¿sabes? Porque a muchos nos pasa que nuestro último libro es peor que uno anterior, entonces ahí eso es malo. ¿No? Es muy bueno que tu último libro sea mejor, ¿no? Entonces, y eso se está viendo y eso está ahí, ¿no? O sea, ya... Pienso que es parte del del despegue estupendo, vamos. Pienso que es parte del oficio también la evolución. Lo mismo, claro, lo mismo se tiene que sentir que evoluciona y... Escribiendo, Claro, Sí. escribiendo, leyendo. la cosa es buscar la evolución a través de la tarea constante Y otra cosa, perdona, que se le nota a Leandro, que no se le nota a todos los escritores, es un escritor culto, es un tipo al que se le nota que ha leído, ¿no? Y no se le nota por las referencias literarias, cuando en un momento dado yo me voy a la Wikipedia, ¿no? Y digo, yo qué sé, voy a nombrar algo de Sartre, la náusea, y me sale la náusea y lo meto y lo menciono en el libro, ¿no? Es un lector culto porque se nota que no solo sabe que Sartre tenía un libro que se llamaba La náusea,
sino que ha leído La náusea Y me dio náusea y todo. claro, y habla de la angustia de esos personajes, ¿no? La angustia de los personajes del libro, que, insisto, no solo es el protagonista, hay más personajes angustiados y hay más personajes marcados por el trauma, por la soledad, por la incomunicación, ¿no? Pues está muy bien, digamos, mencionado o simbolizado todo eso porque aparece un ejemplar de la náusea por ahí, ¿no? Estamos hablando de un autor que maneja, digamos, unos referentes Nutrido, culturales. por decirlo de alguna manera, nutrido. Claro, claro, porque ya te digo, yo últimamente me encuentro con muchos autores que se nota que no han leído, ¿no? Porque hacen cosas, por ejemplo, con el argumento que cualquiera que haya leído no las haría directamente, ¿no? Pues sabe que son ingenuas y tal, ¿no? Por eso les digo que tengan cuidado, que estén chicos maliciosos, saben lo que hacen. Y lo de la náusea parece un chiste, pero lo digo en serio. Es un libro tan magistral que lo lees y te da náusea. Porque Claro. es tan profunda la angustia con la que Es sale. que yo tengo esa teoría, los libros que te afectan de verdad dan fatiga. Exacto. Esto es lo que hay. Todo Kafka engloba Sí, eso efectivamente. y en este caso la náusea también. No, bueno, el tema de la lectura yo pienso que lo establecí siempre como un proceso natural, de que no podía escribir si no leía, ¿no? Al margen de que leo porque me gustan las historias y porque me paso un buen rato y me divierto, lo hemos hablado también la otra vez, que los que escribimos no tenemos el mismo ojo para leer, sino analizamos, intentamos aprender tácticas, Sí. técnicas, ¿no? Y demás. Y al margen de eso pienso que el otro día me lo preguntaba en una entrevista que qué importancia podía tener en la formación de un escritor. Y que no hay nada más en la formación de un escritor que sea Es lo leer, único leer y escribir, ¿no? importante. Es lo único importante, lo más importante casi. O sea, si hay algo más importante que leer es escribir. Sí. Y nada más, ¿no? Y yo creo que lo que intento a veces cuando llego a la gente, o cuando me preguntan, o cuando me dicen que leo, que escribo, cuánto leo, cuánto escribo, si les gustó o no la obra, mi intención básicamente es que, aunque vean que escribo bien, mal, regular, mejor o peor, más o menos transmitir de que siento, de que practico el oficio con devoción y respeto, porque esto es una cosa que hay que hacerla con mucho respeto y tomársela en serio. Me parece que no es algo para hacerlo a la ligera y que lo hemos dicho muchas veces, se entra en literatura como se entra en religión. Así que básicamente sustentar ese respeto hacia el Por oficio. fe. Sí, por fe, básicamente por fe. Claro. Es que es una actividad que es dadora de fe. Sí. Y entregándote en cuerpo y alma. Sí, porque no queda otra. Lo hemos hablado mil veces y cuando elige, aunque tampoco creo que se trate de elegir, sino de resultar elegido por todo este misterio. Cuando te elige, te da a elegir el camino y lo tomas o lo dejas, y el dejarlo pues, tiene sus consecuencias, pero mucho más la gratificación que... Por dinero no lo hace, porque tú sabes que iban dos tíos por la calle, uno era escritor y el otro también pasaba hambre. Eso se hace por fe, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie se anima? Pues nada, bueno, este señor yo creo que está dispuesto a rayarle Sí, el tira libro, un ¿no? rayón, se pasa por aquí. ¿Puedo hacer una pregunta fuera de tiempo? Ah, claro. No había alargue, no sé El si hay... descuento, sí, el descuento. Esperaba que pregunte otro para no ser siempre la misma y es que prácticamente son dos preguntas. Estuvo comentando un poco como la enfermedad mental del protagonista, ¿no? De que aparentemente psicológicamente no estaba bien, y yo quisiera saber, un escritor mentalmente sano, cómo es capaz de describir alguna patología relacionada con las neurosis, A ver. A lo mejor hay alguna musa en tu No, vida. la tarea